Hola, ¿cómo están? Hernán Pena, WebBuilderFX. Hoy vamos a conversar acerca de las columnas y de las celdas para incorporarlas en nuestro website con WYSIWYG Web Builder. Esta solicitud llegó a través de los comentarios aquí en el canal, así que son todos bienvenidos para ingresar sus sugerencias para próximos videos o tutoriales. Comenzamos este tutorial de las celdas y las columnas. Lo encontramos en el menú donde dice insertar. Tenemos tablas y aquí tenemos dos posibilidades. Una es insertar tabla, en donde le vamos a ir agregando el número de celdas y el número de columnas. También la otra posibilidad es simplemente pasando por encima con el mouse. Podremos ver que va a ir apareciendo la cantidad de celdas y de columnas para ingresar. Como ejemplo le vamos a agregar 5 celdas y 4 columnas. Verán que arriba va a ir apareciendo la cantidad. Tenemos aquí 5 por 4. Le damos un poco de tamaño y vamos a ir completando su contenido. El contenido sería la disponibilidad de habitaciones para rentar, para alquilar por noche según la cantidad de dormitorios, cantidad de baños, garajes. Vamos a dar contenido. Aquí le vamos a poner la disponibilidad, mayúsculas. Con el tabulador puedo ir pasando hacia la otra celda. Habitación. Baño. El precio. En dólares por noche. Bien, el nombre de la habitación. Vamos a ingresar normal. La otra sería Normal Plus. Premium. Deluxe Room. Bien. El número de dormitorios de la habitación llamada normal sería de 2. Los baños serían 1. Y el precio, el costo, $100. Normal Plus sería los baños que sean también 2, las habitaciones 2 y los baños 2. En dólares 300 por noche. El premium sería ya un poco más, serían habitaciones 3, baños 3 por 400 la noche. Y el Deluxe Room vamos a agregar que sean 4 habitaciones, 4 baños por $550 la noche. Esto sería una simple tabla. Previsualizo, es una simple tabla. Ahora vamos a dar un poco de contenido, vamos a hacer que tenga diferente color, que se remarque cuando estamos posicionados. Vamos a ello. Primero vamos a centrar el contenido. Podrán ver que cuando estoy en el borde, en este lado de este borde, no en este lado, sino en este lado, cuando me posiciono, aparece la flecha. Hago clic y queda marcada completa. Estos son celdas. Entonces voy a ir a las propiedades de estas celdas. Cell Properties. Y quiero que el contenido esté centrado en el medio. Voy a cambiar la fuente por Oswald.
Ahora lo que vamos a hacer es centrar también este contenido. El nombre de las habitaciones puedo ir haciéndolo manualmente de a una, porque le hago clic encima, clic derecho, propiedades de la celda, le digo centrado en el medio, pero si quiero puedo ir marcándola, haciéndole un clic en el borde, presionando la tecla control, dejándola presionada, hago clic en la otra, dejando presionado control en la otra y puedo marcarlas todas a la misma vez. Clic derecho, propiedades de la celda, centrada en el medio. Hasta aquí todo muy bien, vamos a dar diferente color. A menudo cuando uno tiene una celda y puede ser de un contenido muy extenso, puede llegar a perderse en lo que está mirando. Para poder saber que hablo de la habitación llamada normal, que tiene 2 dormitorios, un baño y que sale $100, tendríamos que tener diferentes colores en todas las celdas. Bien, que cada línea tenga un color. Para ello entonces vamos a las propiedades, pero propiedades de la tabla. Propiedades de la tabla. Y aquí indicamos que la celda tenga otro color. Vamos a agregar un color gris claro. Verán que de manera automática lo marcó completamente. También creo que sería muy bueno ingresar los nombres con diferente color de fondo para remarcar cuáles son los ítems principales. Entonces, para ello, aquí mismo, en este mismo lado, hago el clic. Los marco todos, clic derecho. Estos son celdas. Entonces, propiedades de las celdas, estilo, quito el transparente para cambiar el color a sólido y le ingreso el color negro. Ingreso en cada uno y cambio el color de la fuente a blanco. Ahora quedó bien marcado los ítems principales. Lo que podemos hacer en este momento es, cuando nos encontremos posicionados encima de cualquiera de estas celdas, que se marque, que quede marcado claramente con diferente color todas las celdas que hacen relación a una de ellas. Entonces, volvemos y como queremos cambiar los valores de la tabla, vamos a propiedades de la tabla. Cuando esté encima, le ingresamos el color. Voy a ingresar uno para que sea completamente claro. Amarillo. Previsualizamos. Y aquí queda marcado. Por supuesto que cuando visualizamos las tablas desde dispositivos móviles no hay un mouse, entonces no puede funcionar con mouse. Pero para ello entonces tenemos creado diferentes colores para poder continuar su lectura correctamente. Si lo miramos desde una computadora, laptop, entonces va a ser de este modo marcado toda la celda. Podrán ver que se marca la celda normal, normal plus, premium y deluxe room, pero no se marca la celda que está arriba, simplemente porque le hemos manualmente ingresado un color. Veremos que se marca aquí, aquí, pero aquí no. También podríamos resaltar este ítem con diferente color para que no se altere al momento de posicionarnos encima. Marcamos la celda,
hacemos clic derecho, propiedades de esa celda, si no, marcándolo en el menú lo encontramos, propiedades de la celda, estilo, sólido, color rojo. Le cambiamos el texto, negrita y blanco. Y ahora vemos que se marca en amarillo, aquí también, pero aquí no. Es una muy buena manera para resaltar determinados ítems y que no sea alterado luego al estar con el mouse encima. Tampoco cuando lo miramos desde dispositivos móviles, esto va a quedar completamente resaltado. Bien, si yo a estos ítems quito el fondo, voy a marcarlo entero. Ahí, clic derecho, propiedades de la celda, estilo y le ingreso transparente. Ahí vemos de que correctamente se selecciona con el color amarillo. Vamos a volver a dejarlo como estaba antes. Propiedades de la celda, estilo sólido negro. Y ahora vamos a hacer que esto sea completamente adaptado a móvil. Vamos a ingresar una layout grid, dejando simplemente un maximum width de 1200. Lo ingreso dentro. Esto podemos ir cambiando el contenido, es otra de las posibilidades. También vemos de que si queremos que tenga un ancho más grande, lo que hacemos es clic derecho, row height y column width. Aquí podemos cambiar el ancho y el alto completamente. En el height vamos a agregar 25. Cambia la que estamos utilizando. Bien, agregamos dentro de la layout grid. Previsualizamos. Tenía un tamaño de 1200. Control Shift M en Firefox. Vamos a ir al modelo iPhone X y podemos ver que está adaptado correctamente. ¿Qué pasa si quiero ingresar otra columna nueva o quiero quitar una columna o una celda? En este caso, aquí, si quiero ingresar una celda, una columna entre el valor y el bathroom y el baño, muy bien, hago clic encima e ingreso una nueva a la izquierda. Le vamos a agregar aquí el que me había faltado hoy, el de los autos. Cars. Era Oswald. Y en blanco. ¿Cuántos autos aquí? Va a ser 1, 1, 2 y 4 autos. Lo mismo si quiero quitar, quiero remover. Si quiero eliminar completamente las celdas premium, marcando una, clic derecho, eliminar celdas. De este modo eliminamos completamente la celda premium, control Z. Si quiero eliminar la columna entera, clic derecho, eliminar columna.
muy simple. Muy bien, creo que es suficiente con estos datos para que podamos empezar a utilizarlo. También podemos decir que si uno quiere que el contenido sea un poco más angosto, no tan largo, entrando en la Layout Grid, indico que el Maximum Width sea de 500. Y aunque aquí podemos verlo muy grande, sin embargo el Maximum Width indica 500, su contenido va a ser visualizado de 500. Bueno, este ha sido el tutorial. Nos vemos en el próximo video.